El sol de la mañana apenas rasga el horizonte romano cuando el último condenado cruza el umbral del hipogeo. Sus cadenas arañan la piedra con un chirrido metálico que resuena en las entrañas del Coliseo como el lamento de 800 años de sangre. Es el año 523 después de Cristo, y este anfiteatro, que ha devorado a decenas de miles, que ha convertido la agonía en espectáculo y el terror en entretenimiento, está a punto de presenciar su último estertor. El hombre que camina hacia la arena no es un gladiador, no es un criminal común. Es Símaco, senador de Roma, filósofo neoplatónico, aristócrata de linaje impecable. Y su crimen es tan abstracto como letal. Conspiración contra Teodorico, rey de los ostrogodos y amo de una Italia que ya no reconoce su propio reflejo. Arriba, en las gradas semivacías, porque Roma es ahora una sombra, una caricatura de sí misma, un puñado de espectadores observa con la indiferencia de quien ha visto demasiado. El olor a orina rancia, a madera podrida y a miedo ancestral impregna cada rincón del monumento. Las fieras ya no rugen en las jaulas subterráneas. Los gladiadores han colgado sus espadas. Solo queda esto: un teatro de la muerte política. Un altar donde el poder se reafirma con sangre burocrática. Y ustedes, caballeros, están a punto de presenciar no solo una ejecución, sino el funeral de una era. Si les interesa descubrir cómo el símbolo más brutal del Imperio Romano exhaló su último suspiro, mientras un filósofo moría por sus ideas, les invito a acompañarme en este viaje. Suscriban, activen la campanita, porque lo que viene no está en los libros de texto. Permítanme ser absolutamente claro sobre lo que significa morir en el Coliseo en el año 523. No hay leones, no hay tridente ni red. No hay multitudes rugiendo su aprobación o su desprecio. Hay, en cambio, algo mucho más sórdido. La decapitación administrativa, el asesinato legal ejecutado con la eficiencia gélida de un Estado que ya no necesita pretextos gloriosos. Símaco es conducido al centro de la arena, donde la tierra, esa tierra que ha absorbido más sangre que agua en 5 siglos, está ahora cubierta de maleza. El verdugo es un godo, probablemente un soldado sin nombre, sin pasión por el oficio. No hay ritual, no hay discurso. El filósofo se arrodilla, y en ese instante, sus ojos recorren las gradas vacías, los arcos derruidos, las estatuas mutiladas por el tiempo y el saqueo. Ve lo que nosotros no podemos ver desde la comodidad de nuestro siglo, el final de un mundo. La espada cae con precisión profesional, la cabeza rueda unos metros, el suelo irregular la detiene contra una piedra, y el cuerpo se desploma con un sonido sordo, anticlimático. No hay ovación, no hay coro de aprobación, solo el eco del acero contra el hueso, el gorjeo de un cuervo en las alturas, y el silencio pesado de una civilización que se desangra en cámara lenta. Después, nada. El cadáver es retirado sin ceremonia, probablemente arrojado a una fosa común en las afueras. El Coliseo, ese monstruo insaciable que exigió la vida de gladiadores tracios, esclavos nubios cristianos, galileos, bestias africanas, ahora se queda con este último tributo, un aristócrata romano ejecutado por un rey bárbaro en un imperio que ya no existe. Y aquí viene la pregunta que deben formularse, caballeros. ¿Merecía Símaco este final? ¿Era un traidor o un mártir de la razón? ¿Debería Dios, si es que observaba desde algún rincón del cielo romano, haberle perdonado o condenado? Les invito a dejar su veredicto en los comentarios. Porque lo que sigue, lo que realmente condujo a este hombre al polvo de la arena, es una historia de lealtades rotas, filosofía peligrosa y poder paranoico. Para comprender por qué la cabeza de Símaco rodó por la arena del Coliseo aquella mañana del año 523, deben ustedes retroceder conmigo exactamente 3 décadas, hasta el año 493, cuando un joven rey ostrogodo llamado Teodorico cruzó los Alpes con su ejército y se instaló en Rávena como el nuevo amo de Italia. Observen la ironía exquisita de la situación. Roma, la ciudad que había conquistado el mundo conocido, que había doblegado a galos, germanos, partos y britanos,
ahora recibía órdenes de un bárbaro. Pero Teodorico no era un bárbaro cualquiera, y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, donde la narrativa simple del salvaje destruyendo la civilización se desmorona como un fresco pompeyano bajo la lluvia. Este rey godo había sido educado en Constantinopla, hablaba latín con fluidez, apreciaba la filosofía clásica y, lo más importante, comprendía que gobernar Italia no era como saquear una aldea. Necesitaba la colaboración de la aristocracia romana, esa clase senatorial que aún conservaba las tierras, el prestigio y el conocimiento administrativo que mantenía funcionando la maquinaria del Estado. Teodorico estableció lo que los historiadores llaman con elegancia académica una convivencia pragmática. Los godos proporcionaban las espadas, los romanos proporcionaban la burocracia. Los primeros defendían las fronteras y cobraban impuestos. Los segundos escribían las leyes y administraban justicia. Era, en teoría, un matrimonio de conveniencia que beneficiaba a ambas partes. Los senadores romanos conservaban sus latifundios y su dignitas, mientras Teodorico obtenía la legitimidad que ninguna cantidad de lanzas podía comprar. Y en el centro de este delicado equilibrio, brillando con luz propia en el firmamento de la aristocracia romana, estaba Anicio Manlio Severino Boecio, amigo íntimo de Símaco, yerno suyo por matrimonio, y el hombre cuyo destino arrastraría al filósofo mayor hasta la arena ensangrentada del anfiteatro. Boecio era todo lo que un romano educado del siglo VI podía aspirar a ser: filósofo matemático, traductor de Aristóteles, músico teórico, y para colmo de virtudes o desgracias, según se mire, poseía una conciencia moral, que en la política es tan útil como una antorcha en un polvorín. Teodorico lo nombró Magister Officiorum, algo así como primer ministro o jefe de gabinete, el cargo administrativo más alto que un romano podía ocupar bajo el gobierno godo. Durante años, la relación funcionó. Boecio aconsejaba, Teodorico gobernaba, y Roma, esa Roma cadavérica pero aún orgullosa, mantenía la ilusión de continuidad. Pero había, caballeros, una grieta en los cimientos de este edificio político, una fractura invisible que crecía día a día como las raíces de una higuera partiendo el mármol de un templo abandonado. Y esa grieta tenía un nombre que ustedes conocen bien, que ha desangrado a Europa durante siglos, que ha encendido hogueras y afilado cuchillos desde Hispania hasta Bizancio: la religión. Permítanme explicarles algo fundamental, que los libros de texto suelen pasar por alto con una negligencia casi criminal. Cuando hablamos de los ostrogodos de Teodorico, no estamos hablando de paganos adoradores de Thor y Odín. No. Estos godos eran cristianos, bautizados, devotos incluso. El problema, el detalle que convertiría la política en tragedia, es que eran arrianos. Y aquí debo detenerme porque sé que algunos de ustedes están pensando: ¿qué demonios es un arriano y por qué debería importarme? Pues bien, caballeros, el arrianismo era una interpretación del cristianismo que sostenía que Cristo, aunque divino, había sido creado por Dios Padre y por lo tanto era subordinado a Él, no coeterno ni consustancial. Para nosotros, observadores del siglo XXI, acostumbrados a debates teológicos que tienen todo el dramatismo de una reunión de contadores, esto puede sonar como una discusión académica sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Pero en el año 520 después de Cristo, esta diferencia doctrinal era la línea que separaba la ortodoxia de la herejía, la salvación de la condenación, la lealtad de la traición. La Iglesia de Roma, respaldada por el Imperio Romano de Oriente con sede en Constantinopla, había declarado el arrianismo como herejía en el Concilio de Nicea del año 325. Los romanos de Italia, incluidos Boecio y Símaco, eran católicos nicenos, fieles a la doctrina de la Trinidad establecida por ese concilio. Teodorico y sus godos eran arrianos convencidos. Durante décadas, esta diferencia había sido manejada con pragmatismo político. Tú reza a tu Cristo, yo rezo al mío, y mientras tanto construyamos acueductos y cobremos impuestos. Pero en el año 523, la situación cambió drásticamente.
el emperador Justino I en Constantinopla, el gobernante del Imperio Romano de Oriente, el único imperio que podía reclamar legitimidad romana genuina, decidió endurecer su posición contra los arrianos. Comenzó a perseguir a los cristianos arrianos en sus territorios, a cerrar sus iglesias, a confiscar sus propiedades. Y aquí es donde el tablero de ajedrez político se vuelve vertiginosamente complejo. Teodorico, desde Rávena, observaba estos acontecimientos con una mezcla de furia y paranoia, porque cada romano católico en Italia, cada senador que rezaba según el credo niceno, era potencialmente un agente de Constantinopla, un caballo de Troya que preferiría la restauración del gobierno imperial ortodoxo a la continuación del régimen godo-arriano. La sospecha, ese veneno que corroe la confianza entre gobernantes y gobernados, comenzó a filtrarse en la corte de Teodorico como el olor a humedad en una bodega. Y en este ambiente enrarecido, donde cada gesto podía interpretarse como traición, donde cada silencio era conspiración, llegó la acusación que desencadenaría la tragedia. En el año 523, 3 funcionarios acusaron al senador Albino de mantener correspondencia secreta con Constantinopla, de conspirar para derrocar a Teodorico y entregar Italia al emperador Justino. Y Boecio, ese filósofo que creía en la justicia como los niños creen en la magia, cometió el error fatal de defender públicamente a Albino. Se levantó ante el Senado y pronunció las palabras que firmarían su sentencia de muerte. Si Albino es culpable, entonces yo también lo soy, y todo el Senado con él. Imaginen por un momento la escena, caballeros. Porque los textos históricos nos dan los hechos, pero raramente nos transmiten la textura visceral de la traición política. Estamos en Rávena, en el palacio que Teodorico ha convertido en su centro de poder lejos de Roma y su senado incómodo lejos del Coliseo, que ya nadie usa lejos de los foros donde los abogados solían debatir casos con la pasión de gladiadores intelectuales. Las paredes están decoradas con mosaicos que mezclan motivos romanos y germánicos, una metáfora visual de la fusión imposible que Teodorico intenta mantener. El rey ostrogodo recibe las noticias de la defensa que Boecio ha hecho de Albino, y algo se rompe en su interior. No fue un estallido súbito de ira bárbara, no fue la violencia impulsiva que los romanos atribuían con desprecio a los pueblos del norte, fue algo mucho más frío, mucho más calculado. La comprensión de que su experimento de coexistencia había fracasado, de que no se puede construir un reino sobre la base de lealtades divididas, de que estos aristócratas romanos con sus togas y sus bibliotecas nunca lo verían como algo más que un usurpador temporal. Teodorico ordena el arresto de Boecio. Las acusaciones se acumulan con la lógica implacable de los regímenes autoritarios. Conspiración, traición, brujería incluso, porque cuando se quiere destruir a un hombre, la coherencia de las acusaciones es el menor de los problemas. Boecio es encarcelado en Pavía, en una torre que aún se conserva, donde escribirá durante su cautiverio una de las obras más extraordinarias de la filosofía occidental, La Consolación de la Filosofía. En esas páginas, que ustedes deberían leer si tienen aunque sea una pizca de curiosidad intelectual, Boecio dialoga con la filosofía personificada como una mujer noble que viene a consolarlo en su celda. Discuten sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la fortuna y el destino, sobre por qué los malvados prosperan y los justos sufren. Es un texto desgarrador porque fue escrito por un hombre que sabía, con absoluta certeza, que iba a morir. Cada palabra está empapada en la conciencia de la mortalidad inminente. Mientras tanto, Teodorico no se detiene. La paranoia, una vez desatada, no conoce límites. Si Boecio es culpable, entonces sus asociados también deben serlo. Y el asociado más cercano de Boecio, su suegro, su mentor, su amigo, es precisamente Quinto Aurelio Memio Símaco, el mismo Símaco que 2 décadas antes había educado a Boecio cuando quedó huérfano, que le había dado a su hija en matrimonio, que representaba todo lo que quedaba de la dignidad senatorial romana. Símaco es arrestado en el año 524, apenas meses después de la captura de Boecio. Los cargos son prácticamente idénticos: conspiración, correspondencia con el enemigo,
deslealtad al rey. Pero detrás de estas acusaciones formales late una verdad más profunda y más oscura. Teodorico está eliminando sistemáticamente a la élite intelectual romana, a los hombres que podrían articular una resistencia ideológica a su gobierno, a los símbolos vivientes de un orden que él nunca podrá encarnar completamente. Boecio es ejecutado primero, en Pavía, en el año 524. Los relatos de su muerte son brutales. Lo torturaron con una cuerda apretada alrededor de la cabeza hasta que sus ojos se salieron de las órbitas y luego lo golpearon hasta matarlo. No fue una muerte digna de un filósofo. No hubo cicuta bebida con serenidad socrática. Fue carnicería pura, el tipo de violencia que los estados ejercen cuando han dejado de preocuparse por las apariencias. Y Símaco, encerrado en alguna mazmorra de Rávena, recibe la noticia de que su yerno, el joven brillante al que había criado como hijo, ha sido torturado hasta la muerte. Intenten imaginar por un momento lo que pasa por la mente de un hombre de 70 años, un senador que ha visto el mundo cambiar, que recuerda cuando Roma aún significaba algo más que ruinas y nostalgia cuando recibe esa información. Ahora bien, caballeros, deben ustedes preguntarse, ¿por qué el Coliseo? ¿Por qué llevar a Símaco hasta ese anfiteatro medio abandonado, ese monumento al pasado imperial, cuando podría haber sido ejecutado discretamente en Rávena, en una prisión, en cualquier lugar menos visible? La respuesta nos dice todo sobre la naturaleza performativa del poder político, sobre cómo los tiranos no solo matan, sino que teatralizan la muerte para enviar mensajes que las palabras no pueden transmitir. Teodorico quiere que la ejecución de Símaco sea vista, pero no por las masas que llenaban el Coliseo en tiempos de Trajano o de Marco Aurelio. Quiere que sea presenciada por lo que queda de la aristocracia romana, por los senadores que aún creen que sus apellidos antiguos les confieren algún tipo de inmunidad, por los intelectuales, que piensan que la filosofía puede protegerlos de las espadas. Es un mensaje brutalmente claro: su mundo ha terminado, sus privilegios son ilusorios, su cultura milenaria no significa nada frente al poder desnudo de quien controla los ejércitos. El Coliseo en el año 523 no es el edificio glorioso que aparece en las películas de Hollywood. Las estatuas de bronce que decoraban sus arcos fueron fundidas hace décadas para acuñar monedas. Los mármoles preciosos fueron arrancados por constructores que los reutilizaron en iglesias y palacios. Los sistemas hidráulicos que permitían inundar la arena para batallas navales están rotos, llenos de escombros y nidos de ratas. Las gradas superiores, construidas en madera, se han podrido o quemado. El edificio exhala decadencia, huele a orina y excrementos de animales callejeros que han hecho de sus pasillos su hogar. Es perfectamente apropiado, con una simetría casi poética, que el último acto de violencia oficial en este lugar sea la ejecución de un hombre que representa el final de la cultura que lo construyó. Símaco es trasladado desde Rávena hasta Roma en una caravana que debe atravesar la Vía Flaminia, esa calzada que los legionarios romanos construyeron hace 700 años y que ahora está llena de baches, flanqueada por villas abandonadas y campos sin cultivar. El viaje dura varios días. Imaginen al anciano senador encadenado en un carro, observando el paisaje devastado de Italia, viendo con sus propios ojos la descomposición del mundo que conoció. Cada kilómetro es una elegía visual. Cuando finalmente llega a Roma, la ciudad que alguna vez fue Caput Mundi, la cabeza del mundo, lo que encuentra es una población reducida a menos de 100.000 habitantes, cuando en su apogeo albergaba más de 1 millón. Los acueductos están parcialmente rotos, el suministro de agua es irregular. Los grandes baños públicos, esos templos de la higiene romana, están cerrados. El foro está cubierto de maleza. Las basílicas se están convirtiendo en iglesias. Y el Coliseo, ese monumento a la grandeza imperial, es ahora simplemente el escenario de su humillación final. No sabemos con exactitud cuántos espectadores presenciaron la ejecución de Símaco. Los registros históricos son frustrantemente vagos en este punto. Pero podemos inferir, basándonos en el contexto, que no fue una multitud. Fueron
Probablemente, miembros selectos del Senado romano, funcionarios de la administración ostrogoda, quizás algunos obispos arrianos que querían ver la caída de un prominente católico niceno. Fue una audiencia cuidadosamente seleccionada para maximizar el impacto político del espectáculo. Cuando Símaco desciende por los túneles del hipogeo, esos corredores subterráneos donde gladiadores y bestias esperaban su turno, está caminando literalmente por los intestinos de la historia romana. Las paredes aún conservan grafitis dejados por gladiadores hace siglos. Nombres, súplicas a los dioses, recuentos de victorias. El aire es denso, cargado de humedad, y ese olor a piedra antigua que cualquiera que haya visitado ruinas conoce. Y entonces emerge a la luz de la arena, y el contraste es devastador. El cielo abierto sobre su cabeza, las gradas semivacías formando un anfiteatro de testigos silenciosos, y en el centro, esperándolo, el verdugo con su espada. Deben comprender que la muerte de Símaco en el Coliseo no es simplemente el asesinato de un individuo, por prominente que fuera. Es un símbolo de dimensiones apocalípticas, el momento exacto en que podemos señalar y decir, aquí, es donde la antigüedad clásica exhaló su último aliento. Porque después de esta ejecución, el Coliseo nunca volvería a usarse para su propósito original. Nunca más sangre derramada oficialmente en esa arena. Los juegos habían terminado décadas antes, es cierto. Los combates de gladiadores fueron prohibidos oficialmente en el año 407. Los cristianos habían ganado esa batalla cultural. Pero el edificio había seguido siendo un espacio de poder, de castigo, de recordatorio visible del alcance del Estado. Con Símaco, incluso eso termina. Y aquí viene algo fascinante. Algo que revela las corrientes subterráneas de la historia. Inmediatamente después de la ejecución de Símaco, Teodorico comienza a deteriorarse. No metafóricamente, físicamente. Los cronistas de la época, especialmente Procopio de Cesarea, que escribió apenas décadas después, nos cuentan que el rey ostrogodo empezó a sufrir de lo que claramente eran alucinaciones y episodios de paranoia aguda. En una cena, le sirvieron la cabeza de un pescado grande, y Teodorico vio en ella la cabeza de Boecio, con los ojos saltones mirándolo acusadoramente. Comenzó a gritar que lo estaban envenenando, que los romanos conspiraban en cada esquina, que sus propios guardias planeaban asesinarlo. Murió en agosto del año 526, apenas 3 años después de ordenar la muerte de Símaco, consumido por lo que los médicos modernos probablemente diagnosticarían como un colapso psicológico completo. Los cristianos católicos de la época interpretaron esto como juicio divino, como la venganza de Dios sobre quien había martirizado a los justos. Los historiadores modernos, más prosaicos, hablan de la presión insoportable de gobernar un reino multicultural al borde del colapso, del peso psicológico de haber destruido a los hombres que respetaba. Pero el efecto es el mismo. El asesino y el asesinado están conectados en una danza macabra que no termina con la caída de la espada. ¿Y qué pasó con el Coliseo después? Esta parte es casi más triste que la ejecución misma. Durante los siguientes siglos, el edificio se convirtió en cantera. Los romanos medievales, esos descendientes empobrecidos de conquistadores, desmantelaron sistemáticamente su propio patrimonio. Arrancaron los bloques de travertino para construir palacios y fortalezas. Fundieron las abrazaderas de bronce que unían las piedras. En el siglo XII, la poderosa familia Frangipani convirtió parte del Coliseo en una fortaleza, incorporándolo a sus guerras privadas por el control de Roma. Hubo incluso planes, absolutamente serios, de convertir el Coliseo en una fábrica de lana. Solo en el siglo XVIII, cuando Europa comenzó a desarrollar algo parecido a una conciencia histórica moderna, el edificio fue declarado lugar sagrado porque, supuestamente, allí habían muerto mártires cristianos. La ironía es deliciosa. El Coliseo fue preservado por una mentira piadosa, porque la verdad histórica es que muy pocos si algún cristiano murió específicamente en ese edificio durante las persecuciones.
morían en circos, en anfiteatros provinciales, en cárceles y calles. Pero la narrativa romántica de los mártires en el Coliseo era demasiado poderosa para dejarla arruinar por los hechos. Y así, conservado por razones equivocadas, el edificio sobrevivió lo suficiente para que nosotros, turistas modernos, con nuestras cámaras y nuestras audioguías, podamos caminar por donde Símaco caminó, podamos pararnos donde cayó su cabeza, podamos tocar con nuestras manos la piedra que absorbió su sangre. Permítanme concluir esta historia, caballeros, con una reflexión que va más allá de los hechos específicos de la ejecución de Símaco. Lo que presenciamos en el año 523 después de Cristo no es simplemente el final de un edificio o la muerte de un hombre. Es el colapso de una idea, de un sistema de valores que había sostenido una civilización durante más de 1000 años. La Roma de Símaco y Boecio no cayó por invasión bárbara, como nos enseñaron en la escuela con mapas simplistas mostrando flechas germánicas penetrando fronteras imperiales. Cayó porque dejó de creer en sí misma, porque las élites que debían preservarla estaban más preocupadas por disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo que por defender las instituciones que les daban de comer. Cayó porque hombres como Teodorico, por inteligentes y cultos que fueran, nunca pudieron resolver la contradicción fundamental de su posición. Querían gobernar Roma, pero no eran romanos. Querían legitimidad, pero la obtenían mediante la fuerza. Querían continuidad, pero representaban la ruptura. Y cayó, sobre todo, porque la violencia política se convirtió en la única forma de resolver desacuerdos que antes se resolvían con argumentos y votos en el Senado. Cuando Símaco murió en esa arena, no murió solo un senador. Murió la idea de que el debate racional podía coexistir con el poder absoluto, de que la filosofía tenía algún valor frente a la espada, de que 1000 años de tradición jurídica significaban algo. El Coliseo cerró sus puertas, metafóricamente, porque ya no hacía falta. La violencia se había democratizado, dispersado, privatizado. Las familias nobles romanas se mataban entre sí en callejones. Los godos peleaban con los bizantinos en campos de batalla italianos. Los bandidos controlaban las carreteras. ¿Para qué necesitas un anfiteatro para espectáculos de muerte cuando toda la sociedad se ha convertido en arena? Pero aquí está la parte que deberían grabarse en la memoria. Boecio y Símaco, estos dos hombres que murieron por conspiración, que fueron ejecutados como traidores, que el Estado de su tiempo declaró culpables, son ahora venerados. Boecio fue canonizado como santo por la Iglesia Católica. Su tumba en Pavía se convirtió en lugar de peregrinación. Símaco es recordado como mártir de la causa romana, como el último defensor de la tradición senatorial. Sus nombres sobrevivieron. Las obras de Boecio se copiaron en monasterios durante toda la Edad Media. Su Consolación de la Filosofía fue uno de los textos más leídos del medioevo, traducido al inglés antiguo por el propio rey Alfredo el Grande. Mientras tanto, Teodorico, que ganó en su momento, que ejerció el poder absoluto, que ordenó las muertes y vio caer las cabezas, es hoy una nota al pie de página, un nombre en los libros de historia asociado con paranoia y fracaso. Su tumba en Rávena es un mausoleo imponente pero vacío, porque su cuerpo fue expulsado de allí cuando los bizantinos reconquistaron Italia. La historia, caballeros, tiene su propia forma de justicia. Es lenta, es imperfecta, pero es inexorable. Los tiranos que creen que pueden borrar a sus oponentes matándolos descubren, demasiado tarde, que los mártires son más peligrosos muertos que vivos. Así que cuando visiten Roma, cuando hagan la peregrinación turística obligatoria al Coliseo, cuando se tomen la selfie de rigor con el anfiteatro de fondo, recuerden esto: están parados en un cementerio. No solo de los miles de gladiadores, esclavos y condenados que murieron allí a lo largo de siglos, sino del último representante de una civilización milenaria, un filósofo anciano cuya única arma era su integridad y cuya muerte marcó el final de una era. Y pregúntense si hemos aprendido algo en los 1500 años transcurridos desde entonces. Si nuestras sociedades son realmente tan diferentes,
si no seguimos sacrificando a los Boecio y los Símaco de nuestro tiempo en arenas más sutiles pero igualmente letales. Si la violencia política, ahora vestida con trajes y corbatas, ejecutada con órdenes judiciales en lugar de espadas, no sigue siendo fundamentalmente la misma. La eliminación de aquellos que se atreven a decir verdades incómodas al poder.